Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, mi nombre es Blanca y soy alumna del Instituto de Bellas Artes y Educación en la licenciatura de Educación Artística en el segundo semestre. Y en la materia de herramientas digitales 2, hablando acerca de los trabajos colaborativos, todo el tema acerca de el aprendizaje colaborativo y los modelos, etcétera, etcétera, con el ingeniero Oscar Alberto Arenas Gómez. Bueno, pues estamos viendo todos estos temas para explicarles a ustedes cómo funciona. El día de hoy, hablando específicamente acerca de los trabajos colaborativos, pues vengo a explicarles algunas ventajas y desventajas acerca de los mismos. Los trabajos colaborativos en comunidades virtuales tienen muchísimo potencial para lograr que los alumnos cooperen entre sí y exploren su creatividad y flexibilidad en la toma de decisiones. Ellos solos tienen que aprender a asignarse roles y a cumplir con sus responsabilidades para lograr el objetivo en común que necesitan para su trabajo. Sin embargo, ellos para esto tienen que aprender a manejar su forma de comunicarse y para aprender a coordinarse entre ellos para que funcionen, para que todos sus trabajos logren sus objetivos. Entonces, aquí yo les traigo algunas ventajas y desventajas. Yo sé que en este momento el cuadrante donde está mi cara no las deja ver las desventajas, pero ahorita lo movemos. No se preocupen, no se me estresen. Entonces, por ejemplo, empezando con las ventajas. Respecto a las ventajas, podemos decir que de entrada los trabajos colaborativos de manera virtual nos dan un acceso global y de diversidad. ¿Por qué global y de diversidad? Porque todas las personas que cuenten con algún dispositivo electrónico, ya sea móvil o fijo, que tenga acceso a Internet, nos va a permitir entrar a una herramienta digital. Y además, diversidad, porque puede haber muchísimas personas que entren de todo el mundo, de la comunidad, de todo el país, de donde sea, y la diversidad de tener muchísimas herramientas con las que trabajar. Ahora, también una de las ventajas es la flexibilidad. ¿A qué se refiere? Bueno, pues la flexibilidad nos dice que las personas se pueden conectar en cualquier momento independientemente de dónde estén. Otra cosa es la reducción de costos. ¿Por qué? Porque ya no te tienes que trasladar a los lugares para poder colaborar y elaborar algún trabajo con las personas, sino que a larga distancia, donde estés, lo puedes hacer sin tener que gastar en el traslado. Ahora, desarrollo de habilidades digitales. ¿Por qué es una ventaja? Porque tú cada vez que trabajas, en cuanto más trabajas en una herramienta digital, especialmente si lo haces de manera colaborativa, pues más empiezas a desarrollarte y más empiezas a aprender de que, esto se hace de esa forma y esto de otra. Por otra parte, tenemos el fomento a la creatividad. ¿Por qué? Porque como los alumnos se tienen que asignar sus roles y además tienen que cumplir con sus responsabilidades, como lo habíamos dicho anteriormente, pues tienen que ser creativos para ellos idear la forma en la que va a funcionar su equipo. Y por último, como ventaja, tenemos el trabajo asincrónico, que es muy similar a la flexibilidad. Significa que nosotros, independientemente de donde estemos, podemos estar trabajando juntos y también a la hora que se nos acomode, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que el maestro había puesto que esto lo hiciéramos con trabajo con material reciclado. La verdad es que no supe cómo elaborarlo. Entonces, lo que les voy a poner son ejemplos reciclados. Por ejemplo, vámonos aquí en mi computadora. Hace unos meses yo hice un diplomado en la Normal Superior del Estado. Este diplomado en algunas clases nos tuvieron que asignar para que fuéramos equipos. La verdad es que yo jamás en mi vida había trabajado como equipo de manera digital con personas que ni siquiera conozco. O sea, sí había trabajado en Google Docs con personas que conozco,
y eso muy poco, porque era muy renuente, estaba muy renuente a hacerlo. Pero, pues a partir de esta actividad, que eran personas completamente desconocidas para mí, y de hecho de ahí salió una muy buena amiga, pues aprendí a trabajar con las herramientas digitales de esta manera. Entonces ahora se me hace mucho más fácil, pero como decimos y como decía ahorita, pues se desarrollan las habilidades, vaya, decirlo de otra manera, la práctica hace al maestro. Entonces, por ejemplo, ahorita la pantalla que ustedes están viendo aquí es mi Drive. En este Drive, hagan de cuenta que tengo algunas cosas que se han compartido conmigo, etcétera, etcétera. Y yo les quiero mostrar uno de los trabajos que hicimos. Cuando recién entramos a hacer este trabajo, pues estábamos todas juntas dentro de la sesión. Y en esta sesión, miren, este era el equipo. En esta sesión, cuando estábamos haciéndolo, porque de hecho lo teníamos que mandar de que ya para ese día. Entonces, cada una se asignó un rol de que tú vas a hacer esta parte, de que la introducción y tú vas a buscar las fuentes, y luego nos fuimos todas a Canva y nos pusimos a hacer la infografía, otra a buscar información. También en Canva ahí estábamos todas juntas y todos nuestros cursores se veían juntos. Y luego teníamos, por ejemplo, otras que estaban haciendo una descripción y análisis de un caso específico. Y a mí lo que me tocó redactar a mí fue la conclusión, ¿no? Entonces todas estábamos al mismo tiempo haciéndolo, cada quien haciendo su parte, cada quien trabajando en el mismo documento, y así fue al final como quedó nuestro trabajo y así se envió. Entonces, la verdad es que fue una experiencia un poco complicada, no lo voy a negar al principio, pero la verdad es que fue al final de cuentas gratificante porque aprendimos cómo hacerlo. Y ahorita ya no se me dificulta tanto, ya no me molesta tanto, pues hacerlo, volver a hacerlo con alguien. Simplemente pues es importante la coordinación, ¿no? Ok, aquí voy a mover mi cuadrante porque vamos a empezar ahora con las desventajas, ¿sale? Muy bien. Desventajas del trabajo colaborativo en las herramientas digitales. La primera desventaja que yo le veo es que existe una falta de interacción cara a cara, y la verdad es que trabajar con personas que no conoces o que conoces pero pues que no están juntos a veces es muy complicado, especialmente si trabajas con personas más grandes. ¿Por qué? Porque no saben cómo interactuar o cómo llegar a acuerdos rápidos, o incluso a veces para comunicar las ideas que tienen se les complica o se nos complica, ¿no? Voy a hablar en plural incluyéndome. Entonces, a veces como no somos tan específicos en cómo lo percibimos, cómo lo vemos, cómo lo queremos o cuáles son nuestras ideas, bueno, pues entonces, esa falta de interacción sí es un poquito difícil. Ahora, otra desventaja son los desafíos de la coordinación. ¿Por qué? Por ejemplo, en el trabajo que yo les mostré ahorita, les digo, ese trabajo se tenía que presentar ese día. Entonces, independientemente de lo que tuviéramos que hacer, teníamos que estar las 4 ahí trabajando juntas. Entonces, si se puede, qué padre, pero si falta un poco de coordinación, híjole, se vuelve un poquito complicado, porque que yo sí quiero, que yo sí puedo, que yo sí sé, que yo sí esto, y si no, hijo, es muy, muy, muy complicado a veces coordinar el equipo. También la dependencia de la tecnología. ¿Por qué la dependencia de la tecnología? ¿Qué tal que si en algún momento se nos ve el internet, o mientras estamos haciendo el trabajo, algún integrante del equipo se le va el internet o se le descompone la computadora? Bueno, pues entonces el problema con esto es que dependemos totalmente de la tecnología, y yo sé que algunos smartphones son muy buenos, pero para trabajar no hay nada como una computadora. Entonces sí existe ese pequeño problema. Después, el sentimiento de aislamiento. Esto es más sobre la cuestión emocional. Por ejemplo, habemos personas en esta licenciatura que ya hemos cursado la universidad de manera presencial,
Pero, por ejemplo, hay personas que esta es la primera experiencia que tienen con una universidad y la están haciendo de manera virtual. Entonces, eso puede generar aislamiento, falta de compañerismo, como que no se motiven tanto, que no tengan ese sentido o sentimiento hacia su institución educativa o hacia sus propios compañeros. Siguiente, desigualdades en el acceso de la tecnología. No todos tenemos el mismo acceso a la tecnología, incluso aunque tengamos mucho dinero. Por ejemplo, hay personas que viven en comunidades súper aisladas que cuando tienen que trabajar juntos, pues es muy complicado. Lo que decía ahorita acerca de los desafíos de coordinación, aunado con esta desigualdad del acceso a la tecnología, vuelvo al trabajo que les acabo de mostrar, a mi trabajo reciclado que hicimos en la normal superior. En ese momento, una de nuestras compañeras estaba en un municipio de aquí de Chihuahua que se llama Guadalupe y Calvo. Y en ese municipio estaba lloviendo muchísimo, mucho, mucho, mucho. Entonces ella se empezó a quedar sin internet. Entonces dices, bueno, ya ni siquiera es que no estés pagando tu internet, es que no te llega o no tienes la computadora con el RAM suficiente para que sea un poquito más rápida o no sé, tenemos ese tipo de desigualdades tecnológicas. Y por último, los posibles problemas de comunicación. Esto va incluso más allá que el hecho de que podemos estar hablando entre nosotros o mensajeando entre nosotros. También es la forma en la que aprendemos a comunicar lo que queremos decir, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo dar una idea, pero tengo que estar segura de que las personas a las que les comunique mi idea lo entiendan como yo lo estoy queriendo decir. Porque hay veces que hasta por nuestro propio estado de ánimo, pues comprendemos las cosas de manera diferente. Por ejemplo, entre todas estas desventajas, otra que yo le veo y que está muy allegada al aislamiento es con los trabajos que nosotros podemos hacer de manera física, ¿no? En nuestro lugar, el lugar en el que nos encontramos. En algún momento, aquí también les voy a poner trabajos de los que he hecho. Es más, aquí en este punto yo creo que voy a ampliar mi video. Ok. Por ejemplo, me acuerdo cuando hicimos esta actividad que si bien la verdad es que en mi grupo de clases de la universidad bueno, en la licenciatura de arte, de educación artística, hemos hecho muy buena amiga porque nos compartimos todo y estamos siempre en contacto, pues hubiera sido padre, hubiera estado muy genial que estuviéramos todos cara a cara, ¿no? Para ver de que, ay, ¿tú cómo lo estás haciendo? ¿Y qué está pasando, no? Por ejemplo, en el momento en el que estábamos nosotros mezclando los colores para ver cómo podíamos ir creando diferentes tonos, creo que si lo hubiéramos podido hacer todos juntos, pues hubiera sido muy genial. También, por ejemplo, cuando hicimos este tipo de trabajos, que es en el que también estuvimos mezclando, trabajando con las acuarelas, y si bien sí nos estábamos dando tips de manera virtual, pues si hubiéramos estado en manera presencial, tal vez hubiera sido más enriquecedor. Lo mismo, por ejemplo, me hubiera gustado que el maestro con el que hice este trabajo, pues lo viera y me dijera, ¿sabes qué? Es que aquí lo hubieras hecho de esta otra manera. Y yo creo que nunca va a ser igual en esa parte la educación virtual a la educación presencial. E incluso con los trabajos, pues también eso se percibe, ¿no? Entonces, son los ejemplos que quise dar como para explicar más mi punto acerca de los trabajos colaborativos. Muy bien, pues eso sería todo. Ay, eso sería todo. Ahora sí. Muchísimas gracias